Comunicación intrapersonal es el diálogo que sostenemos con nosotros mismos, la conciencia, el angelito o el diablito que nos acompaña eternamente en nuestras vidas, o como lo quisiéramos presentar. A través de la comunicación intrapersonal aprendemos a conocernos, a elaborar la imagen de nosotros mismos, a valorarnos, a evaluarnos y a estimarnos. La comunicación interna es a través de nuestros pensamientos. Humanos, somos incapaces de entendernos con nuestros vecinos, formar equipos bien integrados, porque todos los seres humanos pensamos distinto y esto se da porque somos formados de distintas formas en el trayecto de nuestras vidas. Las características de la comunicación interpersonal básicamente es una manifestación de la comunicación privada, aunque en algunos casos tiene un carácter público. Es una comunicación recíproca porque los participantes asumen alternativamente las funciones del emisor y el receptor. Surge a partir de las situaciones concretas de la vida cotidiana, del comportamiento de los individuos dentro de su contexto social. Entre el emisor y el receptor se maneja un código común. Metalenguaje. Es el lenguaje que se utiliza para hablar acerca de otro lenguaje, del cual se está hablando, se le llama lenguaje objeto. El metalenguaje puede ser idéntico al lenguaje objeto, por ejemplo, cuando se habla del español utilizando el mismo español. El filósofo Russell establece que cada lenguaje tiene una estructura propia respecto al cual nada puede enunciarse en el propio lenguaje, pero puede haber otro lenguaje que trate de la estructura del primer lenguaje. El metalenguaje fue introducido por Alfred Tarski como una solución a las paradojas semánticas como la paradoja del mentiroso, porque ningún lenguaje puede contener su propio predicado de verdad y permanecer conscientemente. ¿Qué es la proxémica? La proxémica es una de las disciplinas que estudia la comunicación no verbal y examina la manera en que las personas ocupamos el espacio y la distancia que guardamos entre nosotros al comunicarnos verbalmente. El término proxémica fue empleado por el antropólogo Edward T. Hall en 1963 para describir la distancia que se miden entre las personas cuando interactúan entre sí. El término proxemia se refiere al empleo y a la percepción que al ser humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal, de cómo y con quién lo utiliza. Pues como ustedes bien saben, en nuestro lenguaje no es muy común escuchar lo que es la palabra kinésica, pues ahora vamos a aprender lo que significa esta palabra. Esta palabra estudia el significado de los movimientos corporales y de los gestos aprendidos no orales, la percepción visual y la auditiva. Es el lenguaje corporal que nosotros demostramos cuando hablamos. Junto con la proxémica, forma parte de los tres aspectos más sobresalientes de la comunicación no verbal. Junto con la proxémica y la paralingüística, forma parte de los tres aspectos más sobresalientes de la comunicación no verbal. A veces la comunicación oral la complementamos con gestos. Por ejemplo, preguntamos qué pasó cuando hacemos este gesto. Muchas gracias por su atención. Llegamos al final de nuestro reportaje. Soy Magda Miranda, Marlene Herrera, Carla Marroquín, Heidi Fuentes y Patricia Herrera.